Gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por darnos esta bella oportunidad en este hermoso día. Recordemos, amados hermanos, que estamos con este día, hemos estado con nuestro ayuno. De igual manera, gracias a Cristo Jesús hemos sacado nuestra vigilia en estos días, el día viernes. Gracias a Dios, y Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas, jóvenes, jovencitas, y niños también que han estado pendientes y están pendientes de sus cultos, sus ayunos y las vigilias. Dios les bendiga, amado pueblo. Acordémonos que los necesitados de la presencia de Dios somos nosotros. Dios muestra su gracia, su bondad y misericordia para con nosotros. Y somos nosotros, amada iglesia, quienes necesitamos de su presencia. Dios no, amada iglesia, somos nosotros. Así que gracias le damos a Cristo Jesús, pueblo de Dios, por esta bella oportunidad que el Señor nos ha regalado. Y vamos a retomar, amada iglesia, nuestro tema. Acordémonos de nuestro tema. Quien todo lo quiere, todo lo pierde. Repitiendo el tema, quien todo lo quiere, todo lo pierde. Y vamos a leer, amada iglesia, Deuteronomio siempre. Deuteronomio, acuérdese que ahí estamos en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Ahí está nuestra cita bíblica, Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Vamos a la lectura, amada iglesia, de la palabra, la cual la vamos a efectuar en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y vamos a la palabra del Señor, versículo 14 al 20, amada iglesia. Versículo 14 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededores. 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. 18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos, en medio de Israel. Bendito sea el Señor. Esa es nuestra porción bíblica, amada iglesia. Acordémonos que este tema tiene ya varios días que lo hemos tocado, pero cada día que el Señor nos permite el poder estar tocando este tema es un día de bendición para cada uno de nosotros. Así que, amada iglesia, no dudamos que en esta oportunidad es un día más de bendición que Dios ha tenido para con nosotros. La bondad y la misericordia de Dios la hemos vivido en esta oportunidad. Así que, amada iglesia, continuando, amada iglesia, con la vida del rey Joram. No olvidemos que ese es el rey que estamos tocando en esta oportunidad, la vida del rey Joram. Terminamos lo último que tocamos, si usted y yo lo recordamos, amada iglesia, vimos cómo el rey Joram mató a espada a todos sus hermanos, y también leímos que mató a espada a algunos de los príncipes de Israel, siempre Joram con el fin de amontonar riquezas.
no se conformó Joram con las riquezas que como rey ya tenía y con la doble porción que Josafat su padre le había dejado como primogénito, sino que Joram empezó a actuar en una manera dándole rienda suelta a su carne, a sus instintos humanos, y también seguramente, amada iglesia, fue influenciado Joram por la reina Atalía, su esposa. Eso lo vimos, amada iglesia, y también vimos que a raíz de esta actitud, es una actitud que no estaba honrando para nada a Josafat, su padre. Y la palabra de Dios vimos en lo último que tocamos, en el último mensaje, vimos que esta actitud de Joram de matar a sus hermanos, como dije ya, no honraba a su padre, y también, amada iglesia, estaba generando Joram un resultado para su vida. Y el resultado era que este rey vivió poco tiempo y reinó poco tiempo en el reino de Judá. Ya que usted sabe, esto ya lo vimos, fueron 8 años que él reinó como rey en Judá y vivió solamente 40 años. Así que esos son los resultados, amada iglesia, de deshonrar a nuestros padres. Usted y yo, amada iglesia, como hijos de Dios, somos llamados a honrar a nuestro Padre Celestial. Si usted y yo vivimos una vida en esta tierra honrando a nuestros padres, usted y yo, el Señor nos va a dar vida y nos va a dar bendición. Pero si usted y yo vivimos una vida deshonrando primeramente a nuestro Padre Celestial, y si tenemos nuestros padres vivos, también los deshonramos a ellos, entonces preparémonos que no vamos a tener larga vida. Y no se lo digo porque de mi boca yo quiera decírselo, sino que la palabra de Dios nos lo dice, amada iglesia. Y por eso lo último que tocamos allá, Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, habla en el Antiguo Testamento que había un llamado de parte de Dios para todo el pueblo israelita de honrar a los padres y a tu madre. Allí lo dice Deuteronomio 5:16 para hacer memoria. Y dice allí, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean, oiga, prolongados. ¿Qué es prolongados? Abundancia, más vida, más años. Prolongados tus días, dice, y para que te vaya bien sobre la tierra. Otra promesa de Dios en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, para que te vaya bien sobre la tierra. ¿A quién no le gusta, amada iglesia, que nos vaya bien sobre esta tierra? ¿A quién se va a enojar porque le digan que le van a añadir más años a su vida? Estamos en un tiempo, amada iglesia, ahorita de pandemia, de cuántas personas están falleciendo en todo el mundo, y por qué no decirlo en nuestro país. ¿Cuántas de estas personas o cuántos de los familiares de estas personas que están falleciendo, a cuántos familiares si les preguntaran cuántos años quisieran más para sus familiares que están a punto de fallecer, y hubiera gente que en sus manos estuviera darle esos años a estas personas que han partido, ¿usted cree que encontraríamos algún familiar que dijera, no quiero ni un año, hay que se muera? Yo creo que no encontraríamos, amada iglesia, no encontraríamos ni un familiar que dijera que no quiere años para su vida. O sea, ya tenemos la historia del rey Ezequías, que estaba en el momento cúspide, ya en el momento de entregar cuentas, en el momento de arreglar las cosas de su casa, y él le pidió vida a Dios. Entonces, amada iglesia, que la palabra de Dios nos prometa vida si honramos a nuestros padres y a nuestra madre, es una bendición. Pero no olvidemos que nuestro primer padre, a quien usted y yo, amada iglesia, tenemos que honrar, es Jehová de los ejércitos. Y de ahí, si tenemos nuestros padres materiales o físicos, honrarlos a ellos. Pero tenemos que honrarlos. Aquel que no tenga los padres físicamente, tiene un Padre Celestial que honrar. Y tenemos algunos, un Padre espiritual también que tenemos que honrar. ¿Y eso qué nos va a traer? Más vida, nos va a prolongar la vida.
¿Y qué más dice la porción de Deuteronomio 5:16 que hemos leído? Y que también nos va a ir bien en la tierra, dice. Así dice la Biblia y Dios no se equivoca. Pero eso lo hemos leído en el Antiguo Testamento, amada iglesia. Pero no solamente esta promesa está en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento. Allí en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, también, amada iglesia, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Oiga, que es el primer mandamiento con promesa. Oiga lo que dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué nos está prometiendo en el Nuevo Testamento también? Lo mismo que en el Antiguo Testamento. Pero hoy en el Nuevo Testamento ya la promesa es para toda la iglesia del Señor. Allá en Deuteronomio 5:16 la promesa estaba haciendo para el pueblo de Israel. Así que eso fue, amada iglesia, lo que hemos visto por último. Hoy entramos siguiendo la vida del rey Jorán, ya que de esta vida del rey Jorán, amada iglesia, estamos tomando lecciones para mí, lecciones para usted. Y estas lecciones, amada iglesia, es necesario que las tomemos, las meditemos y las vivamos. Cuidémonos de lo malo que hicieron los reyes y tomemos lo bueno que hicieron ellos para que usted y yo vivamos una vida honrando a Dios y podamos tener larga vida en esta tierra y seamos bendecidos en esta tierra. Bien, quiero que vayamos, amada iglesia, al segundo libro de Crónicas, 17 del 1 al 5, en este momento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo del 1 al 5. Y aquí, amada iglesia, vamos a ver que Jorán hizo lo malo ante los ojos de Dios, aunque su padre jamás le dio mal ejemplo. Oiga esto. Jorán hizo lo malo ante los ojos de Dios, aunque su padre Josafat a Jorán nunca le dio mal ejemplo. Y vamos a constatarlo a la luz de la palabra, que Josafat, dice la Biblia, se condujo bien delante de Dios. Y seguramente cualquiera pudo haber pensado que si Josafat se había conducido bien delante de Dios, muchos pensaron que Jorán iba a ser un buen rey. Pero vamos a ver, o estamos viendo, amada iglesia, que las cosas no fueron así. Pero vamos a ver a la luz de la palabra que Josafat sí fue un buen rey y que se esperaba que Jorán fuera también un buen rey. Vamos a ver segundo libro de Crónicas, repitiendo versículo 17, 1 al 5. Oiga lo que dice, pongámosle cuidado, despacio y con entendimiento, ¿verdad? Dice, versículo 1, 17, 1, segundo libro de Crónicas, dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Aquí está hablando de Josafat, amada iglesia. Versículo 2. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó, no buscó a los Baales. Versículo 4. Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Versículo 5. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Amada iglesia, ahí estamos viendo en 5 versículos la vida de Josafat, el padre de Jorán. Y podemos usted y yo evaluar, analizar que Josafat fue un buen rey. ¿Qué podía decir Jorán? No podía negar que su padre había sido un buen rey y que no le quedaba a Jorán ninguna palabra en su corazón ni en su boca para decir que él era ese estilo de rey que estamos viendo por su papá Josafat, que le dio el mal ejemplo. No, vemos, amada iglesia,
a través de la porción bíblica que hemos leído, que Josafat dejó un buen legado, dejó un buen ejemplo, no solamente para sus hijos, sino para todo Judá. Así que de parte de su padre, jamás Jorán recibió un mal ejemplo. Y a pesar que no recibió ningún mal ejemplo, Jorán no está honrando ni a Dios, Jehová de los ejércitos, ni a Josafat, su padre. Así que, amada iglesia, esta actitud de Jorán, totalmente una actitud lejos de la voluntad de Dios y lejos de honrar la memoria de su padre Josafat. Aún así, amada iglesia, vemos también que 400 años después de esta historia de Jorán, todavía se habló en alguna manera de la actitud de Jorán y Atalía. Y quiero que para eso, amada iglesia, vayamos a ver Malaquías 2:11. Aún en este último libro del Antiguo Testamento, Profetas Menores, vemos que se habla de las acciones o las actitudes de Jorán con Atalía, y ya lo vamos a descubrir. 400 años más tarde es recordada la maldad de Jorán por su matrimonio con Atalía, hija de Acab y de Jezabel. Leamos Malaquías, amada iglesia, 2:11, y veamos allí que aún en Malaquías se sigue hablando de esta actitud, quizás no solamente de este rey, pero que sí tuvo este rey Jorán esta actitud. Oiga, Malaquías 2:11, oiga lo que dice. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. ¿De qué está hablando esta porción bíblica? Cuando dice, se ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Amada iglesia, este versículo ciertamente no solamente cabe para Jorán, sino también para Acab, el suegro de Jorán. ¿Por qué? Porque tanto Acab se casó con una hija de un rey extranjero, idólatra, pagano, y se casó con Jezabel. Pero no es solamente para Acab este versículo de Malaquías 2:11, sino que también para Jorán, que se casó con la hija de Acab y de Jezabel, y que esta hija, Atalía, traía las mismas costumbres, actitudes y deseos de su madre Jezabel. Entonces, este versículo, amada iglesia, no solamente podemos decir que hace referencia a Acab, sino también que a Jorán. 400 años después de esta historia de Jorán, Malaquías está hablando de esta situación, el cual delante de Dios no es agradable. La palabra, amada iglesia, la palabra prevaricar, esa palabra quiere decir hacer omisión de la palabra de Dios. O sea, no tomar en cuenta la palabra de Dios. ¿Cuánta gente, amado pueblo, de diferentes edades, y quizás a veces sirviendo en diferentes privilegios, amada iglesia, cuánta gente en las congregaciones de todo el mundo existen que están dentro de una congregación, se hacen llamar cristianos evangélicos, pero omiten la palabra de Dios en sus vidas, hacen omisión de la palabra de Dios o no tienen compromiso con la palabra de Dios y son evangélicos. Son realidades, amada iglesia, que se están viviendo en todo el mundo. Pero con esa realidad nosotros no podemos hacer nada. Será en aquel día que Jehová de los ejércitos tratará con este tipo de personas. A él le queda. A ti, amada iglesia, y a mí lo que nos toca es seguir caminando viendo a Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que nos toca a usted y a mí. Ahora, quiero mencionarte algo, amada iglesia. Quiero mencionarte algo. El nombre, oiga esto, porque voy a mencionar el significado del nombre Jezabel y voy a mencionar el significado del nombre Atalía. Y
estos nombres, amada iglesia, a pesar que sus significados honran a Dios, las vidas de Jezabel y Atalía eran dos vidas totalmente ajenas al servicio, a la voluntad y a la honra de Jehová de los ejércitos. A pesar que los nombres de ambas exaltaban a Jehová, eran nombres de personas. Las personas en sí que tenían estos nombres eran personas totalmente prevaricadoras, o dicho de otra manera, ajenas a las cosas de Dios, aunque tenían nombres que honraban a Dios. Ahora, en los tiempos, amada iglesia, que también usted y yo estamos viviendo, sabemos de cuántas personas en el mundo tienen nombres bíblicos, pero sus acciones, sus vidas, su caminar, sus pensamientos, sus hablares son totalmente ajenos a la palabra y ajenos a la voluntad de Dios. Qué tremendo, amada iglesia. Probablemente muchas personas tengan nombres bíblicos porque tal vez los padres fueron evangélicos, pero ellos se apartaron totalmente o se han apartado totalmente de los caminos del Señor. Que primero Dios, en la misericordia de Jehová, estas vidas el día de mañana vuelvan a los caminos del Señor, ya que nacieron de padres cristianos evangélicos. Y otros, amada iglesia, tienen nombres bíblicos porque al papá y la mamá, aún siendo impíos, siendo inconversos, le gustó ese nombre y ese nombre bíblico le pusieron a su hijo o a su hija, sin saber qué significa ese nombre. Qué bueno que estas personas con nombres bíblicos que aún deambulan en los 4 puntos cardinales del mundo, el día de mañana le puedan estar sirviendo al Señor, que ese es el propósito y el deseo de Jehová de los ejércitos, amada iglesia. Ahora, también, amada iglesia, puedo hablarte la contraparte. La contraparte. Tal vez usted diga, ¿qué quiere decir el hermano con contraparte? Ahorita te lo explico. La contraparte, porque ya dije que hay personas con nombres bíblicos que andan en el mundo, pero que tal vez sus padres fueron cristianos, dije ya. Pero también ya te dije que hay padres que no son cristianos ni han sido, y les ha gustado un nombre bíblico y ese nombre le han puesto a su hijo. Pero viene la contraparte, que te vuelvo a repetir, y es que hay también padres cristianos evangélicos, que como le llaman a veces, son hueso duro. Cristianos evangélicos, cosa seria. Pero cristianos evangélicos que se han visto como que son cosas serias, pero cuando han tenido sus hijos, les han puesto un nombre del mundo. Y se conocen como padres, cosa seria para el evangelio. Hablan de la palabra, que hay que cumplirla, que hay que vivirla. Muchas veces hay padres, amada iglesia, y te lo voy a decir, que critican otras congregaciones como congregaciones liberales, pero que cuando nacen sus hijos, estos padres, le ponen a su hijo, te voy a poner un ejemplo, Nerón, o le pone como nombre Shakira, o le pone a su hijo como nombre Julio César. O sea, cuando te digo estos nombres me estoy refiriendo que no es que no sean nombres, pero si usted se remonta a ver estos nombres, ¿qué quieren decir? Si son bíblicos, no son bíblicos. Y estoy hablando que son padres cristianos evangélicos, cosa seria, pero le ponen nombres del mundo o nombres que el mundo pone, le ponen esos nombres a sus hijos. Como padres cristianos evangélicos, amada iglesia, todo pueblo del Señor, cuando nace un niño o una niña, debería pensar en nombres bíblicos. Vea, quiero ver, vaya a la Biblia a ver el nombre que le quiere poner, vaya a la Biblia. Y si aquí encuentra Shakira, póngale Shakira entonces. Si aquí encuentra Alicia, póngale Alicia, aquí dice en la Biblia. Sí, dice en la Biblia. Y usted dice,
aquí dice Antonieta, póngale Antonieta, pues aquí está. Y un día le preguntan en la Biblia donde está el texto bíblico ese, vaya a buscarlo y lo enseña. O usted dice, no, quiero ponerle Messi, vaya pues y enseña el texto bíblico donde no, yo Ronaldo quiero ponerle. Y usted, bueno, está bien, pero ¿a dónde dice en la Biblia? Si somos padre evangélico. Ahora, si es padre impío, si es padre inconverso, se entiende, le va a poner Ronaldo a su hijo. Ya el día de mañana este niño que llama Ronaldo llegó al evangelio, pues ni modo, así se llama, así se llama. ¿Cuántos en el evangelio, ahora que estamos perseverando en el evangelio, tenemos un nombre que nuestros papás nos puso, que no eran creyentes? Y ese es el nombre que tenemos. Y tal vez no es bíblico, pero ¿y qué vamos a hacer? Pues los papás eran personas que no eran cristianas. Pero estoy hablando, amada iglesia, de aquellos padres que son cristianos evangélicos y hasta sirven. ¿Qué nombre estamos poniendo? A veces, amada iglesia, vemos padres de familia que queremos llevarlas de bíblico, pero a la hora de tener un hijo le ponemos un nombre del mundo al hijo. ¿Cómo está la cosa? No compagina. Bien, salgamos de ahí. Ya estamos mencionando que el nombre Jezabel y el nombre Atalía. ¿Qué significan? Ahorita te lo digo. El nombre Jezabel, amada iglesia, significa, oiga lo que significa Jezabel, significa casta. Casta. ¿Qué es casta? Pura. Casta, pura. Eso significa Jezabel. ¿El significado de Jezabel es malo? No. Cuando a usted le dicen, usted está casta, está pura, ¿es malo? No, no es malo. Entonces, el significado de Jezabel no era malo, pero las acciones de la persona que tenía este nombre eran infernales, las acciones, amada iglesia. Ahora vamos a ver, amada iglesia, qué significa Atalía, hija de Jezabel. Atalía, hija de Jezabel, ¿qué significa? Vamos a ver. Y Atalía, amada iglesia, significa Dios es exaltado. Atalía significa Dios es exaltado. Eso quiere decir. Ahora, vamos a ver las acciones. Vamos a ver las acciones de Atalía. Son totalmente ajenas al significado de su nombre. Y aquí, amada iglesia, hablando en el caso específicamente de Atalía, estamos viendo de que Atalía ya era más judía, pudiéramos decir, era más judía que extranjera. ¿Por qué? Porque Atalía nació de un judío llamado Acab y de una extranjera llamada Jezabel, pero Atalía se crió en Israel, conoció a Jehová, sabía de Jehová. O sea, Atalía hasta cierto momento era un tanto judía, pero sus acciones eran infernales. Sus acciones eran infernales. Entonces, estos dos nombres, amada iglesia, hoy que conocemos la historia de estas dos mujeres, representan la profundidad de la maldad. Eso es lo que representan estos nombres, la profundidad de la maldad. Si el día de mañana hay un hermano, una hermanita en una iglesia evangélica y dice, hermano, fíjese que yo he visto un nombre allí en la Biblia. ¿Y cuál es, hermanita? Jezabel. ¿Le puedo poner ese nombre a mi hija? No, hermana. Ese es un nombre de una persona que en la Biblia fue prima hermana de Satanás, le puedo decir yo. ¿Cómo le va a poner ese nombre a su hija? O el día de mañana, amada iglesia, aparezca un hermano y me diga, hermano, fíjese que he tenido mi niña y quiero ponerle un nombre bíblico y por ahí está viendo un nombre que a mí me gusta. ¿Y cuál es, hermano? Atalía. No, hermano, ¿cómo le va a poner ese nombre? Atalía en la Biblia fue una persona ajena, lejos, enemiga de Dios. No. ¿Qué nombre le vamos a recomendar a ese hermano? ¿Qué nombre le vamos a recomendar que le ponga a su hija? ¿Qué nombre es, amada iglesia? Aún nosotros, amado pueblo de Dios, como iglesia del Señor, ¿qué recomendaciones vamos a dar? Porque sería nefasto, sería tremendo que un hermano o una hermana evangélica esté recomendando un nombre inconverso del mundo a un hogar cristiano y aún a un hogar de inconverso.
Si a usted y a mí como cristianos evangélicos, amada iglesia, un hogar inconverso nos pide qué nombre ponerle a su hija, usted y yo no le vayamos a dar un nombre del mundo porque ellos son del mundo, no, démosle un nombre bíblico, amada iglesia. Así que, amado pueblo del Señor, vemos entonces cómo estos dos nombres de estas dos personajes, uno era reina en Israel zona norte, esposa de Acab, y la otra era hija de Jezabel, que había sido reina en la zona norte y ahora es esposa de Jorán, pero con las mismas actitudes de la madre Jezabel. Amada iglesia, nos vamos a quedar hasta este momento. Dios le bendiga. Agradecemos al Señor esta oportunidad. Y si Cristo no ha venido, pues nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga, amada iglesia, en esta oportunidad de este día. Dios te bendiga.